Y ahí me recuerdan siempre que cuando no grabe la clase, que ahí me recuerdan siempre. Más que hoy que vine un poco aquí acelerado, pero ya estamos acá. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con la clase, tenemos un frontend y un backend. Cada uno cumple una función de específica, y es muy similar a lo que cumple el frontend y el backend de un sistema. Bien, a esto vamos a hacer aquí la similitud. Frontend, backend, se le denomina fase de análisis y la fase de síntesis. Entonces, vamos a ver. La fase de análisis es lo que puede ver el programador. El programador es lo que puede ver. Y esto es lo que no puede ver. Y esto es lo que no puede ver. ¿Sí? Entonces, aquí hay una ruptura. Como la diferencia entre alguien que únicamente programa a alguien que es un ingeniero en ciencias y sistemas o alguien que es un ingeniero en ciencias de la computación, que puede ver o puede entender, mejor dicho, todas estas dos fases. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, a alguien que se dedica solamente a la programación. Porque alguien que se dedica solamente a la programación únicamente va a hacer o va a visualizar la fase de análisis. Bien, ¿ustedes qué comprenden entre fase de análisis y fase de síntesis? Para los que no han llevado el curso, sería más que todo esta pregunta. Para los que lo han llevado, pues ya tendrán la respuesta, pero para los que no lo han llevado, ¿cuál creen que es en dónde radica la diferencia entre fase de análisis y fase de síntesis? Vamos a ver ahí que pueden participar en el chat. ¿Qué creen ustedes que es fase de análisis y qué es fase de síntesis del compilador? En la fase de análisis se analiza el archivo a compilar, dice Luis Enrique, contienen las instrucciones correctas. ¿Estamos bien? Omar dice, análisis es como ver los posibles problemas. Problemas van a haber en todas las fases, sea fase de análisis y sea fase de síntesis. Entonces, problemas hay en todas las fases. Entonces, no tanto, es por ahí. Es más la respuesta de Luis, que dice, analiza el archivo a compilar, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes qué creen que pasa en la fase de síntesis? ¿Qué pasa en la fase de síntesis? ¿Qué creen? ¿Qué piensan que pasa en la fase de síntesis? Bien, ahí que quiere participar. ¿Qué creen ustedes que pasa en la fase de síntesis de un compilador? Se traduce el lenguaje, dice Sender, es correcto. Recordemos a la larga que nosotros tenemos, o la función del compilador es generar una salida. Entonces, en la primera fase, verificamos que el, que el archivo de entrada sea el correcto, o no tenga, por decirlo así, que a nivel analítico esté correcto. Mientras que en la fase de síntesis ya se empieza a traducir, a generar, mejor dicho, la salida. Bien, vamos a empezar. Bueno, ahorita quisiera que me respondieran, ¿ustedes vieron las fases del compilador? O alguien ahí que sepa cuáles son las fases del compilador, que me las escriba aquí en el chat para ir ahí dando una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las fases del compilador? O en lenguaje, ¿será que vieron ustedes las fases del compilador como tal? En las cuales, pues,
Me digan ustedes cuáles son las que les enseñaron y cuáles son sus nombres de las fases. Y si no vieron las fases del compilador pues en un curso anterior, vamos a ver, dice aquí, Franklin dice léxico, sintáctico y semántico. Sí, no son todas, pero sí. Vamos a ver, aquí dice Rodrigo, analizador léxico, flujo de tokens, flujo de caracteres, no son fases. Estos no son fases. Analizador sintáctico, sí. Generador de códigos, analizador de semántico también. Generador de código intermedio, representación, optimización, representación intermedia. Estas no son fases. No todas son fases. Unas cosas que dice Rodrigo son fases y las otras son herramientas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque no todo es fase, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las fases como tal del compilador para ir ahí disipando estas dudas. Bien. Como primer punto, tenemos como dos grandes separaciones, ¿verdad? Tenemos dos grandes universos en el compilador, lo que es el frontend y el backend, o mejor dicho, la fase de análisis y la fase de síntesis. En la fase de análisis es lo que puede ver el programador o son los tipos de analizadores en el cual únicamente se valida, mientras que en la fase de síntesis es todo lo que no se puede ver y lo que hace es generar, ¿verdad? Esas son las dos diferencias. Uno valida y el otro genera. Problemas en ambos siempre va a haber. Vamos a ver. Primer punto. Fase de análisis. Dan cuenta, sí, estamos empezando en la fase de análisis. Y la primera fase es el analizador léxico. ¿Sí? Esta es nuestra primera. La primera fase del compilador, o su fase, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Es el análisis léxico. Es el primero. Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué hace el análisis léxico? ¿Qué creen que hace el análisis léxico, el analizador léxico? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace el análisis léxico? ¿Acepta la entrada? No necesariamente. No necesariamente. Verifica que los tokens pertenezcan a un lenguaje. Tampoco. Tampoco. Selvin tampoco. Vamos a ver. Tampoco. Vamos a ver otra cosa más. ¿Alguien más quiere participar? O sea, Rodrigo dice, lee los caracteres que contiene el programa fuente, más o menos, pero no va tanto por ahí. Vamos a ver. Dice, Luis dice, verifica que los tokens estén correctos según la gramática. No, tampoco. Bien. Aquí estamos confundiendo varias cosas. Al momento de que empieza el análisis léxico, mucho ojo, no existen tokens. Tokens es otra cosa. Rodrigo tiene cierta parte de la solución. Lee los caracteres. Aquí si se dan cuenta, esta es la entrada, digamos es el in y este es el out del análisis léxico. Esta es la entrada y esta es la salida. Entrada tenemos flujo de caracteres y de salida ya tenemos un flujo de tokens, ¿verdad? Pero el análisis léxico no valida tokens, valida caracteres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Básicamente lo que hace es que verifica que los caracteres pertenezcan a un lenguaje, ¿verdad? Vuelvo a repetir, verifica que los caracteres de un código fuente o de una entrada pertenezcan a ese lenguaje, ¿verdad? Selvin tenía aquí Selvin decía, verifica que los tokens pertenecen al lenguaje. Solo cambiarle o solo cámbienle ahí en el chat, en lugar de tokens, caracteres, y esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque tokens como tal no verifica el análisis léxico. El análisis léxico genera tokens, pero no tiene de entrada tokens. Ahorita vamos más adelante, cuando empecemos ya a ver la fase de análisis léxico, imagino yo que van a ser unas 3, 4 clases más,
Ya vamos a platicar de qué es un token y cuál es la diferencia entre token, lexema, carácter, patrón, ¿verdad? Que son términos que a veces tendemos a confundirlos, pero es necesario tenerlos en cuenta. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo en este. Solo déjeme ver cuál es mi próxima presentación. Estamos. Bien. Tengo un punto que tenemos como partida de que el análisis léxico es el que verifica los caracteres únicamente. Es el que verifica caracteres y los transforma en tokens. Pero ahí vamos a hablar de eso más adelante. Bien. Yo tengo, digamos que para un lenguaje Java, yo tengo esto. Vamos a ver. ¿Qué sé yo? Así. Voy a hacerlo más grande. Creo que es lo más grande que se puede. ¿Lo logran ver? ¿Logran ver bien? ¿Me confirman? Sí, gracias. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. Léxicamente, ojo, mucho ojo, léxicamente, ¿esto está bien o está mal? Ahí quiero que me respondan. Léxicamente, ¿ustedes qué creen? ¿Esto está bien o está mal? Y está bien, vamos a ver. Ahora bien, por ejemplo, Cristian, ¿por qué crees que está bien esto, léxicamente? ¿Por qué léxicamente está bien? Esto es un lenguaje Java. Porque yo siento que todos los caracteres son permitidos ahí en Java. Correcto, esa es la respuesta. Porque a nivel léxico estoy viendo únicamente que los caracteres pertenezcan al lenguaje. Jamás estoy viendo orden. Esto está desordenado. Pero eso no es la tarea del análisis léxico. Solo quiero ver que pertenezcan al lenguaje. O sea, ya estuvo. Ahora bien, para un lenguaje Java, ¿esto está bien o está mal? Le hice una modificación. Le hice una modificación y ahora quiero que me respondan. ¿Está bien? ¿Sigue estando bien para un lenguaje Java o no? No, ingeniero, ¿Por qué no? porque el signo de dólar ya no es parte del lenguaje. Correcto. Este símbolo de dólar predecesor a una variable, ¿en qué lenguaje se utiliza? ¿Alguien sabe? En PHP, en esa lujuria de programación, en PHP. Entonces, este carácter rompe el análisis léxico, o bueno, o de alerta de un error en el análisis, en la fase de análisis léxico. Y dice, señores, este que tengo subrayado es un error léxico, dice, y no pertenece al lenguaje. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Análisis léxico. Entonces, a la larga, vamos ahí ya comprendiendo la función del análisis léxico. La función del análisis léxico es únicamente validar que los caracteres pertenezcan al lenguaje. No necesariamente que estén en orden, que tenga sentido. Eso ya es después de las fases que siguen. Pero él no mira nada. Él lo único que mira que pertenezca. Por ejemplo, si a mí me hace falta un paréntesis, eso no le importa. Lo que importa es que ese paréntesis existe en el lenguaje.
sé yo, digamos, pongo esto, estos dos caracteres no pertenecen al lenguaje Java y va a tener un error en la línea, ¿qué línea? La línea 4, columna 10, columna 10. Línea 4, columna 10 y línea 4, columna 11 va a tirar un error. Va a decir estos dos caracteres no pertenecen al lenguaje. ¿Sí? Básicamente, esa es la función del análisis léxico. El análisis léxico lo que mira es verificar, o lo que realiza, mejor dicho, es verificar los caracteres que tengo de entrada. Comúnmente a esos caracteres que yo tengo de entrada se le denomina flujo de caracteres, ¿verdad? Así como lo ven acá, es un flujo de caracteres a la larga. Esto es un flujo de caracteres, ¿verdad? Y sí que yo tengo los caracteres como un flujo, ¿verdad? Y pues, mi tarea es revisar. La tarea del análisis léxico es revisar los caracteres. Bien. El análisis léxico, aquí existen varias técnicas, ¿verdad? Que aquí podemos mencionar tal vez algunas técnicas que ustedes ya vieron en lenguajes, ¿verdad? Y si no, pues van a ir familiarizándose. Thomson, subconjuntos, otra cosa, subconjuntos, árbol. Entonces son varias técnicas que se utilizan para generar ¿qué? Un autómata. Y eso ya vamos a ver qué es autómata, qué es token, qué es lexema y todo eso más adelante. A la larga, lo que se quiere es transformar, mucho ojo, transformar los caracteres y convertirlos en token. Esa es la función del análisis léxico. Validar y al final tener una salida que ya es un flujo de tokens. ¿Sí? Y eso ya es diferente. Como les digo, ahorita no comamos ansias, en su momento ya vamos a platicar de qué es un token, ¿verdad? Pero básicamente repitiendo, análisis léxico verifica que los caracteres pertenezcan al lenguaje y agarra esos caracteres y los transforma en tokens. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Me pueden ahí escribir si alguien tiene dudas de lo que vimos ahorita en análisis léxico. Gracias, Ender. ¿Alguien más ahí tiene alguna otra duda? Si tienen dudas, no tengan pena, me pueden escribir en el chat o me pueden interrumpir con sus micrófonos, no tengan pena. Bien. Vamos, si se dan cuenta, seguimos en la fase de análisis. Seguimos en la fase de análisis. Y solo hemos visto la primera fase, que es análisis léxico. Vamos con la segunda. Es análisis sintáctico. Ahora bien, ¿alguien ahí me puede decir qué hace el análisis sintáctico? ¿Qué creen que hace el análisis sintáctico? Mario dice, analiza el orden de los tokens. Vamos a ver, alguien más dice, alguien más. ¿Quién ahí verifica que los caracteres estén en orden? Vamos a ver, Gaspar dice, verifica el orden de los tokens. Bien. La respuesta correcta es lo que te dice Osmar y Gaspar. Verifica, perdón. Vamos a ver, lo que dice Carlos. No, solo Gaspar. Es que verifica el orden de los tokens. Mario dice esa respuesta, perdón. Mario y Gaspar verifica el orden de los tokens. Jamás verifica caracteres, porque caracteres aquí ya no existen. Si se dan cuenta, la entrada o el in del análisis sintáctico es un flujo de tokens. Jamás estamos hablando ya de caracteres. Aquí ya no existen caracteres. Yo tengo como entrada tokens. ¿Por qué? Porque en la salida del análisis léxico ya tengo tokens.
La salida del análisis léxico es la entrada del análisis sintáctico. Entonces yo tengo un token y yo verifico que el orden de esos tokens sea el correcto. Aquí ya estoy viendo orden. ¿Sí? Y como salida o un out, tengo un árbol sintáctico. Y mucho ojo. Este árbol sintáctico, ¿verdad? Que puede ser así, es un arbolito ahí. Y ahí se va el árbol, ¿verdad? Ahí va generándose el árbol. Este árbol sintáctico es la piedra angular de todas las demás fases de los compiladores, ¿sí? Si ustedes generan mal este árbol, señores, buena suerte, va, RIP aquí, un RIP. La fase clave es el análisis sintáctico. Y hasta aquí en análisis sintáctico, hasta aquí en árbol sintáctico, es que llegamos en compi 1, nada más. Léxico y sintáctico, únicamente, ¿verdad? Las demás fases que vamos a platicar ahorita, después de que explique el análisis sintáctico, ya no se miran en compiladores 1. Bien, sigamos. Análisis sintáctico. Análisis sintáctico. Bien, vamos a ver. Para un lenguaje ya va igual, ¿verdad? Esta sentencia de x igual a 10, si es igual a 10, entonces x es igual a hola mundo. ¿Está bien sintácticamente o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sender dice que sí. Gaspar dice que sí. Osmar dice que sí. Para un lenguaje ya, ¿verdad? ¿Por qué? Digamos, Luis Enrique, ¿por qué crees que sí está bien esto sintácticamente? ¿Por qué, Luis, crees que está bien sintácticamente? Ahorita vamos con lo que dice Juan Sebastián. ¿Por qué crees que está bien sintácticamente? Luis. El orden de los tokens es correcto. Ahora vamos complementando lo que dice Juan Sebastián. ¿Falta el parseo, no? Dicen. No, no falta parseo. ¿Por qué? Porque aquí ya no estoy viendo sentido. Y al momento de hablar de parseos, de conversión, de tipos y todo eso es sentido. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Orden nada más. ¿Y cuál es la orden de esto? ¿Cuál es la orden de una asignación? Que venga una variable, un signo igual, un valor y un punto y coma. Lo que tengo subrayado, es lo que yo necesito del orden. Y si se dan cuenta, acá tengo variable, signo igual, valor, punto y coma. ¿Cuál es el valor que venga? En la fase de análisis sintáctico no me interesa. Lo que me interesa en la fase de análisis sintáctico es ver que venga en orden. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí. Punto y coma. ¿Sigue estando bien sintácticamente o no? ¿Qué creen ustedes? Le quité el punto y coma. No sigue estando, y ya no está bien. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Lo que yo espero es lo siguiente. Variable, signo igual, valor, punto y coma. Esto es lo que yo espero a nivel sintáctico, es este orden. Variable, igual, valor, punto y coma. Y yo tengo variable, signo igual, valor,
pero me hace falta un punto y coma. Entonces esto es un error sintáctico. Aquí hay error de sintaxis. Taxis o sintáctico. ¿Verdad? Porque le hace falta un punto y coma. Vamos a ver. Bien, seguimos. Ejemplo, tengo aquí. Int, vamos a ver. Ahí está. Int x igual a 10. No. Así, igual a 10. If x, vamos a ver, int float y igual a 20 a 10.5. If si x es igual a y, entonces print line entra, fijo, clásica. Va. Ahora bien, esto sintácticamente, mucho ojo, sintácticamente está bien. ¿Qué dicen ustedes? Sintácticamente. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener una regla que diga, por ejemplo, como tengo así, tengo la regla, va a ser tipo, variable, igual, valor, punto y coma. Tanto esta como tanto la línea 20 como la línea 21 cumplen con esta regla que es tipo, variable, igual, valor. Ah, bueno. Entonces vamos a la siguiente. Vamos a ver acá. Yo tengo que dentro de if voy a tener un variable igual, variable. Hacer la condición. X es igual a Y. Y ya estuvo. Ambos cumplen. Y lo único que estoy verificando yo es el orden. Jamás estoy verificando, por ejemplo, decir, es que aquí le falta un casteo o algo así. No, es que aquí yo no estoy viendo, todavía no estoy viendo sentido. Eso ya es sentido. Esto, si nos damos cuenta a la larga, nosotros como programadores o como gente que se dedica a la programación, puede ver esto. Esto carece de sentido porque 10 no va a ser igual a 10.5 para un lenguaje Java. Para un lenguaje PHP posiblemente sí sea posible, un JavaScript. Pero no es lo mismo. Esto aquí en Java sintácticamente está bien, porque esa es la regla. Pero ya empezamos a ver que si se ejecuta, que si no se ejecuta, que si tiene sentido. No, eso no importa. Ahorita a nivel léxico, sintáctico, perdón. Vamos a ver con un último ejemplo, para que vayamos ahí entendiendo un poco más los conceptos. Tengo una función, ¿verdad? Es mayor a b. Entonces, vuelvo a preguntar. Este método, esta función, ¿está bien sintácticamente o no? Sí, dice Juan Carlos, sí. Luis Enrique, sí. ¿Cuál es la característica que tiene este método? ¿Alguien me puede decir qué característica tiene? Debe retornar un entero. Gracias, Luis. Claro, debe retornar un entero. ¿Por qué? Porque
recordemos, estamos en un mundo Java. Ahorita estamos viendo Java. Java es fuertemente tipado. Es decir, tiene que tener o respetar los tipos sí o sí. Entonces, aquí yo tengo un int, entonces tengo que retornar un entero. La suma de dos enteros es un entero. Entonces aquí está bien. Pero si A es menor a B, retorno una cadena. Pero recordemos, ¿cuál es la regla de retorno? La regla de retorno es return valor, punto y coma. En este punto yo no estoy validando qué viene en este valor. Lo único que estoy viendo, lo recalco, es orden, ¿sí? Estoy viendo el orden. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? Aquí están los ejemplos de análisis sintáctico. ¿Todo claro? Todo claro. Gracias, Ana. Bien, igual, recalco. Si tienen dudas, pues me pueden preguntar, pueden interrumpir. No hay ningún problema. Recordemos, ¿se dan cuenta? Seguimos en la fase de análisis. Seguimos en fase de análisis. Y ahora vamos a nuestra tercera subfase o tercera fase, como lo quieran llamar. Y es el análisis semántico. Ahora bien, quiero que me digan, ¿qué entienden ustedes como análisis semántico? ¿Qué es el análisis semántico? Vamos a ver. Dice Sender, es la fase que revisa el sentido. Es el que se encarga de verificar el sentido, que tenga sentido la expresión evaluada según la gramática. Ya no es tanto gramática. Aquí ya estamos dejando de un lado la gramática. La gramática fue aquí. ¿Sí? Bueno. Aquí, para mencionar un poco los métodos que vamos a ver, aquí es LL1, SLR, LR1 y el LA, LR. Son los 4 métodos de análisis sintáctico que vamos a ver. Pero aquí es donde se ve gramática. Acá, en análisis semántico, ya no hay, bueno, puede que exista gramática, si yo me quiero ir por el lado gramática, pero si se dan cuenta cuál es la entrada del análisis semántico. El árbol, ¿verdad? Vamos a ver, analiza los errores lógicos, no tanto lógicos, varios errores analiza. Analiza que bajo un contexto las expresiones tengan sentido, ¿correcto? Creo que esta es la Falking, no sé cómo se pronuncia, me corregirás. Tiene la respuesta correcta. Analiza que bajo un contexto las expresiones tengan sentido. Y es interesante, me gusta mucho la respuesta que es bajo un contexto. Recordemos, el contexto de Java es muy diferente al contexto de PHP. Unas cosas para Java son error y otras cosas para PHP van a ser error. Van a estar buenas. Por ejemplo, tal vez uno para Java va a estar bueno, para PHP no. ¿Por qué? Porque eso lo determina el contexto. ¿Verdad? Gracias ahí por la respuesta, muy buena, estuvo muy buena. Bien, entonces, como entrada tengo un árbol sintáctico y como salida tengo ese mismo árbol. Lo único que aquí este árbol no tiene el ok. Y aquí ya tiene el ok. Únicamente. No es, aquí no hay, no hay otra salida. Es el mismo árbol. Ya me quedo jugando con ese mismo árbol. Por eso les dije, si ustedes llegan a generar mal el árbol en el analizador sintáctico,
serios problemas. ¿Por qué? Porque ese árbol es el que voy a seguir utilizando yo en las siguientes fases. ¿Qué veo aquí? Aquí veo por lo regular definiciones dirigidas por la sintaxis, esquemas de traducción, ¿verdad? Eso ya ustedes ya lo van a ver en compiladores 2. Este tema ya es de compiladores 2 netamente, ¿verdad? El análisis semántico. Bien, vamos con el análisis semántico. La clásica. Está para un entorno Java. Esto está permitido. O está bien semánticamente. Recordemos, seguimos en Java. Esto está bien semánticamente. No, semánticamente no está bien. ¿Por qué? Porque yo ya en semántica, en análisis semántico, yo ya reviso que esto tenga sentido. Ya bajo el contexto Java tiene una tipificación fuerte. Es decir, tengo que respetar yo los tipos. ¿Sí? Y aquí que estoy diciendo que este es un entero y le asigno 10. Y después a ese entero le quiero asignar una cadena. Y eso no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un entero. Entonces eso yo ya lo verifico en análisis semántico. Vamos a ver. Estas segundas líneas para un entorno PHP, ¿están bien o están mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí está bien? ¿Alguien más dice, alguien más quiere opinar? Luis, Ronald ya opinaron. Vamos a ver. ¿Están bien o no están bien? Casi no recuerdo, ¿está bien? Sí, también es correcto, ¿no? Que sí, que hay gente que no ha visto el lenguaje PHP. Esto para un entorno PHP están bien. ¿Por qué? Porque PHP es débilmente tipado. Vamos a ver, a poner aquí Java es fuertemente tipado. PHP es débilmente tipado. PHP no respeta los tipos, ¿sí? Entonces, en PHP yo puedo al inicio decir que la variable compi va a ser un entero, pero después puedo decir de que esa misma variable compi va a tener una cadena. Y PHP te lo acepta. PHP lo acepta. Entonces, esto semánticamente a nivel de PHP está bien, no importa. Lo mismo pasa con JavaScript. Sí, el débilmente tipado es un tipado dinámico a la larga. Yo puedo venir y en un momento dado ir cambiando yo los tipos de las variables y no respeta. A la larga, yo estoy muy en contra de los lenguajes débilmente tipados. ¿Por qué? Porque los lenguajes débilmente tipados generan malas prácticas de programación. O sea, ustedes cuando como PHP básicamente acepta de todo, cuando ustedes, para los que trabajan en el área de software y para que los que vayan a trabajar próximamente, que más seguro van a ser todos, y se topen con un lenguaje, un sistema hecho en PHP, ahí se encuentra a veces unas aberraciones, porque como PHP deja de todo, son unas
terribles malas prácticas. Mientras que un lenguaje fuertemente tipado, como lo es Java, C Sharp, respeta muy bien las prácticas, le obliga a uno a respetar más las prácticas y las buenas prácticas de programación. Por ejemplo, JavaScript también es otro débilmente tipado, que es muy variable. Vamos a ver. Este es un caso de PHP, ¿verdad? Que digamos function suma. Bien, esto para PHP a nivel semántico está bien. ¿Por qué? Porque PHP acepta la sobrecarga de tipos, o como bien dice Selvin, es un tipado dinámico a nivel de variables y funciones y métodos y todo lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes pueden hacer esto en PHP y PHP lo va a aceptar. No va a tener ningún problema en aceptar un doble retorno de cualquier tipo. ¿Sí? E incluso pueden hacer esto. En un lado pueden retornar y en el otro lado no pueden retornar. Correcto, como Python. Y es como Python. Correcto. Son tipificaciones débiles, ¿verdad? Y eso es y ahí caemos a la respuesta que habíamos leído, que es analiza bajo un contexto. En el contexto Java, vamos a ver dónde está. Aquí. En el contexto Java, voy a copiarlo, voy a compararlo. En el contexto Java, es el que tengo subrayado o que tengo seleccionado, esto está mal. ¿Por qué? Porque así es el contexto Java a nivel semántico. Pero en el contexto PHP a nivel semántico es la misma función, pero está bien. Entonces, si se dan cuenta, depende mucho del lenguaje qué reglas semánticas se aplican y qué reglas semánticas no se aplican. Nunca puedo asegurar yo de que esto, lo que tengo seleccionado, va a ser error en todos los lenguajes de programación. Depende del lenguaje, ¿verdad? Tampoco puedo decir de que esto va a ser aceptado por todos los lenguajes. Depende del lenguaje también, ¿verdad? ¿Se entiende qué es el análisis semántico? ¿Se entiende cuál es la función del análisis semántico? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué opinan? ¿Tienen dudas? ¿Se quedaron con dudas? ¿Si no entendieron? Pueden escribir ahí en el chat si entendieron, si no, todo claro. Gracias. ¿Qué sería más difícil desarrollar un compilador débilmente tipado o un fuertemente tipado? Dice Cristian. Interesante pregunta. Definitivamente es un compilador débilmente tipado. Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en las siguientes fases, vamos a ver ahorita en la siguiente fase, hay cuando se genera el código intermedio, lo más fácil es verificar tipos, pero si no verificando tipos, el manejo de memoria es mucho más complejo. ¿Sí? Entonces es bastante complicado manejar memoria o ir apartando memoria a algo que no tiene tipo, por ejemplo. Aquí. Yo sé que esto siempre va a ser un entero. En toda la ejecución del programa, yo sé que es un entero. Es mucho más fácil apartarle una porción de memoria a un entero que a esta aberración, ¿va? De PHP, que es A, y eso puede ser lo que sea. Entonces es tan dinámico que el manejo de
de bajo nivel, que vamos a empezar a ver ahorita, a hablar un poco de eso, es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, tal vez a nivel léxico, sintáctico y semántico, no se ve la diferencia. Pero ya al momento de construir las siguientes fases del compilador, se ve mucho la diferencia y es mucho más complejo, ¿verdad? Interesante pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a seguir. Y entramos en la primera fase de síntesis. Entonces, vamos a ver. Si yo la fase de análisis la conozco como frontend, análisis, eso quiere decir que es todo lo que yo puedo ver. Y si se dan cuenta, a mí me gusta hacer mucho este tipo de ejemplos. ¿Por qué? Porque el análisis léxico, todos pudimos ver ahorita dónde está el error en el análisis léxico, ¿verdad? Igual en el análisis sintáctico, lo pudimos ver. Igual en el análisis semántico, podemos ver los errores, podemos ver si está bien o no está bien. Solo con ver una porción de código podemos determinar, esto está bien, aquí está mal, esto está bien. Por eso se le conoce a la fase de análisis del frontend. ¿Por qué? Porque es lo que podemos ver, es con lo que interactuamos nosotros. ¿Sí? Y que claro eso, es frontend porque es con lo que tenemos contacto directo. Lo mismo que pasa en una aplicación, es la que está del lado del cliente. Si quieren verlo así, es lo que está del lado del programador. Por eso es que se le conoce como frontend. Ahora vamos a la fase de síntesis. Y esta es nuestra cuarta fase. Y aquí es donde ya empieza a poner complicada la situación. Tiene como entrada el árbol de análisis sintáctico y tiene como salida una representación intermedia, que por lo regular lo conocemos como código intermedio. Y aquí es por excelencia el código de 3 direcciones. Y esto ya es sigue siendo tema de compidos. Bien, vamos a ver. Representación, ¿cómo se llama? Representación intermedia. Generación de código intermedio. Bien. Y ya vamos viendo otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a ver si me recuerdo todavía. Ahí está. Únicamente. Este método está léxicamente bien, sintácticamente bien, semánticamente bien. Los podemos ver a simple vista. Ahora bien, si a ustedes les preguntan, genere su representación intermedia de este código, no cualquiera lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque eso ya no es parte del frontend. Eso ya es parte del backend. Eso ya es parte de la fase de síntesis, que un programador normal no lo puede ver. Es la diferencia con un ingeniero. Un ingeniero se lo debería de ver. Un ingeniero en ciencias de la computación, ¿verdad? Tal como lo somos nosotros. Bien, vamos a ver si me acuerdo todavía. Vamos a ver. 0, 1, uno me va a tardar un poquito, pero necesito que ustedes lo visualicen. 2, 3, 2, 2, 3 es acá 3, así es. La 7, 2 es igual a decir P más 1, P3 es igual a stack de T2, P3
4 es igual a decir P más 2. No se preocupen, si no entienden, eso se ve en Scompiladores 2, pero necesito que ustedes lo visualicen ahorita. No, perdón. 6 es igual a decir T3 más T5 y stack de T1 es igual a decir T6. Ahí está. Voy método. Esto que acabo de hacer, lo que tengo seleccionado, es una representación intermedia de lo que está arriba. ¿Sí? Si se dan cuenta, desaparecieron los parámetros y desapareció A, B y C. Aquí ya no existe A, B y C. Y solo existen, por eso se le llama código de 3 direcciones. Una dirección, 2 direcciones, 3 direcciones. Una dirección, 2 direcciones, 3 direcciones. Una dirección, 2 direcciones, 3 direcciones. Entonces, ¿qué es lo que dice el código de intermedio o el código de 3 direcciones? Lo que dice es que voy a representar todo el código de alto nivel solamente en sumas, restas, multiplicaciones y llamadas al stack o al heap. Más adelante se ve eso. ¿Qué es el stack? Básicamente el stack es la memoria RAM. Aquí ya se empieza a ver directamente en memoria RAM, ¿verdad? Entonces, esto, lo que ustedes están viendo acá, no lo ve un programador normal. Esto ya forma parte de la fase de, de síntesis, es el backend. ¿Qué pasa con los objetos? Los objetos se manejan en el heap. Igual, los objetos se manejan con sumas, restas, multiplicaciones y accesos a arreglos, que solo tenemos 2 arreglos, el stack y el heap, ¿verdad? Pero existen técnicas para convertir métodos, funciones, parámetros, retornos, objetos, cadenas y de todo el tipo de lenguaje. Existen métodos para representarlo con solo sumas restas, ¿verdad? Por lo regular, si se dan cuenta, un método de 3 líneas se convirtió en un método de casi 10. Entonces, a veces cuando ustedes hacen sus programas ya en compiladores 2 y tienen una entrada de una clase, digamos, de 50 líneas, puede generar 10,000 líneas de código intermedio. Y eso ya no es visible para el programador, para alguien que... Se llama código de 3 direcciones porque tiene una dirección, solo tengo que tener 3 direcciones de memoria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo no puedo tener esto. Tendría 1, 2, 3, 4. Solo puedo tener 3 direcciones de memoria, ¿verdad? ¿Cómo se manejan las funciones anónimas? Como una función normal. Aquí se tiene que traducir todo. Incluso, por ejemplo, si yo tengo funciones por ejemplo, en Java, y aquí tengo una hola mundo, yo esto lo manejo como una variable y lo tengo que meter en la posición que me tiene que corresponder a mí en la memoria RAM. Y esto lo manejo como una función normal y la tengo que traducir, ¿verdad? Todo se tiene que traducir y todo tiene que tener una representación intermedia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se maneja? Como cualquier otra función, ¿verdad? Entonces, básicamente, es algo que no es tan visible, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí en código intermedio voy a tener accesos directos a memoria RAM. Entonces, yo tengo mi memoria y voy a tener un espacio de stack
de stack y otro espacio de, y aquí digamos están las separaciones del stack. Así. Aquí. Y aquí tengo yo la heap. ¿Sí? Y todo esto es RAM. Todo esto es RAM. ¿Sí? Entonces, a la larga, ¿qué es stack? Stack es pila. ¿Y qué es heap? Heap es montículo. Montículo. ¿Sí? Entonces, aquí ya se empieza a ver, se empieza a convertir se empieza a tornar el compilador muy abstracto. Por eso es que esto pertenece a la fase de síntesis, al backend. ¿Por qué? Porque esto ya es muy complejo. Esto ya se está tornando muy complejo. ¿Verdad? Esto ya son otros 20 pesos. Esto ya es algo complicado. ¿Por qué? Porque a veces uno genera su código de 3 direcciones, digamos. Unas 500 líneas. Y no ejecuta. Y uno dice, pero ¿por qué jodidos no ejecuta? ¿Dónde se está quedando por qué no ejecuta mi código intermedio? Entonces uno tiene que ver, bueno, vamos a revisar en las 500 líneas en dónde se está quedando. Entonces uno empieza a decir, P+1, P+3, el puntero, T+2, ajá, le voy a jalar valor al stack, voy a poner aquí meto valor y así se va uno. Uno se va así. Peor cuando son objetos, ya no hay stack, sino que hay accesos al heap, y bueno, del heap aquí me voy para acá, y así, y sucesivamente. Es algo mucho más abstracto, ¿verdad? Por eso es que esto ya no es backend, por eso esto ya no es frontend, perdón, porque esto ya no lo ve un programador, digamos, alguien que se dedicó, sacó un técnico en programación en el INTECAP, esto no lo ve. Él ya no, él se queda únicamente en el frontend, él puede ver errores léxicos, sintácticos, semánticos, pero ya fase de síntesis ya no se ve. Bien. Como entrada, tengo el árbol y como salida tengo la representación intermedia. Esta es una de las representaciones intermedias. Hay otras representaciones intermedias, pero esta es la que se enseña por excelencia. ¿Verdad? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Aquí no quiero que nosotros nos quedemos con este concepto, que lo aprendamos, ¿no? Esto ya es tema del siguiente curso. Lo único que quiero es que sepamos qué hace cada fase el compilador. ¿Verdad? Lo que sí quiero es que nos quedemos con léxico, sintáctico, semántico. Algo que se puede hacer en compiladores, señores, es que todo se puede optimizar. Desde el análisis léxico se puede optimizar, sintáctico, semántico y ahorita la generación. Y esta es la quinta fase. Entra una representación intermedia y sale una representación intermedia. ¿Sí? Y es la optimización del código. Vamos a ver un ejemplo más pequeño, optimización. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Únicamente este cambio. Vamos a hacer este cambio. C igual a 10. Únicamente ese cambio. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer esto. T7 es igual a D0. T más, ¿qué es? T más 3. T8 igual a 10. Y stack de T7 es igual a T8. Ahí estamos. Entonces yo lo que digo aquí es que primero lo sumo, pero después le asigno un 10. ¿Por qué? No lo sé.
Está bien validado léxicamente, sintácticamente, semánticamente. Ya generé su código intermedio. Pero ahora, como les digo, todo se puede optimizar. Bueno, entonces copio este código y vamos a ir viendo. Bueno, y digo, este P más 3 ya lo calculé anteriormente. Es este. Se encuentra es el mismo. Entonces digo, bueno, en lugar de usar T7, puedo usar T1. ¿Qué pasa con esta línea? Se va. Puedo venir y decir, bueno, vamos a ver T1. Aquí tengo un P más 1. Este no sé. Bien puedo decir también, este T8 no tiene ninguna variante. Solo tiene una dirección. Lo que puedo hacer es asignar directamente el 10. Se va T8. Y esta era su representación inicial. Y esta es su representación optimizada. ¿Sí? Y esa es la fase de análisis de optimización de código. Existen métodos para optimizar, como lo es Miria y bloques. Son los dos métodos por excelencia para optimizar código, que es el método por Miria y el método por bloques. Entonces, método por bloques o grafos, mejor también, porque aquí ya empieza a convertir ya bien marciana la cuestión, porque ya agarramos de alguna u otra forma el código intermedio y se representa en un grafo y se empieza a ver cómo se comporta ese grafo, ¿verdad? Y se va optimizando las coincidencias que tenemos. Y existen varias reglas de optimización, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que hace. Es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y eso es la fase de optimización de código. Seguimos. Este es fase 5, fase 6. Antes, en las épocas oscuras de compiladores 2, hasta aquí se llegaba, hasta aquí se llegaba el curso, hasta generador de código. Ahora, creo yo que se llega aquí. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro, ustedes ya lo sabrán en el siguiente semestre. Yo me recuerdo que la última vez que se platiqué con los catedráticos, es que se llegaba hasta optimización de código. Mucho más antes, cuando yo fui auxiliar y cuando yo llevé el curso, se llegaba hasta acá. ¿Y qué es este generador de código? Por lo regular es pasar intermedia o código de 3 direcciones a, por lo regular, assembler. ¿Sí? Entonces yo aquí lo que genero es ya código de máquina. Ya lo bajé hasta un código de máquina. Por lo regular código máquina o puede ser también código destino. ¿Sí? Entonces este es assembler. Entonces acá podría ser, la verdad que ya no mucho me recuerdo de assembler, pero podría ser, digamos, una qué sé yo, algo así. Aquí ya estaría hablando yo cuestiones que no quiero. Creo, ya P más P3, UX, es, ¿cómo sería?
em, C1 es algo así. X, move 2. Y sucesivamente. Entonces, así son las cuestiones. Así son los movimientos, ¿verdad? Son en Assembler. Básicamente la representación. Esto definitivamente no me recuerdo cómo es el lenguaje de Assembler, pero es bajarlo todavía más. Bajar el optimizado a Assembler, ¿verdad? Bien. Básicamente aquí ya no, ya no busco que entendamos el concepto, sino que lo que busco es que eh, únicamente que tengamos el concepto de que es fase de generación de código. Vamos con el último, que es la fase 7. Se optimiza el código que genera anteriormente. Aquí, desde aquí ya existen otras técnicas de optimización, que ahí sí ya desconozco, que es agarrar la máquina destino, el código máquina, y optimizarlo. Optimizarlo, ¿verdad? Básicamente es agarrar ASM, ASM, ¿sí? De una entrada a un optimizado. Sí, entonces ahí básicamente es eso. Y bueno, con eso terminamos nosotros toda la fase, todas las fases de compilador. Entonces, ¿qué miramos nosotros en Compi 1? Estos dos. Esto es Compi 1. ¿Qué es Compi 2? En teoría, era esto. Esto era Compi 2. ¿Sí? Y esto ya no se ve. Entonces, a la larga, si se dan cuenta, viene desde el flujo de caracteres hasta la representación destino. Entonces, básicamente, ese es como un gran viaje de todo el estudio de compiladores, ¿verdad? Esta es la vista. ¿Cuáles son las fases? Es esta. 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, había una respuesta, vamos a ver quién era. Y Rodrigo decía que era análisis léxico, flujo de tokens, flujo de caracteres, y no es así, ¿verdad? Flujo de caracteres, flujo de tokens son entradas, salidas, ¿verdad? Que tienen entre cada fase. Pero las fases únicamente son estas 7 que tengo registradas. Ahora bien, aquí tengo una extra, que es la tabla de símbolos. La tabla de símbolos no es una fase. No es una fase. Pero es una herramienta es una fase o es una herramienta que
que apoya al desarrollo de los compiladores, ¿verdad? Entonces, por lo regular, siempre va a estar acá a la par, pero no es una fase, ¿verdad? Es una pregunta a veces típica que se hace. ¿La tabla de símbolos es una fase del compilador? La respuesta es no, no es una fase. Es una herramienta que interactúa con el compilador para generar la destino. Por ejemplo, se arma acá y se utiliza acá. Y únicamente, básicamente, interactúa más fuerte en la fase 3 y en la fase 4, que es en el análisis semántico donde se construye realmente, y es en la fase de generación de código intermedio que nos sirve como pivote para generar la representación intermedia. Entonces, básicamente estas son las fases del compilador, todo el mundo de compiladores, toda fase. Yo no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Como les digo, lo que me interesa a mí es que comprendamos fase 1, 2 y 3 a profundidad, y los demás, y lo demás únicamente que sepamos qué es lo que hace, pero no a con profundidad, ¿verdad? Bien, ahora bien, quiero que me contesten. ¿Cómo lo ven? ¿Entendieron? ¿Se perdieron algún punto? ¿Qué piensan? Ingeniero, yo solo tengo una duda. Sí. Hasta ahorita en la parte de síntesis, Ajá. creo que vimos cómo sería el proceso para que lo entienda una computadora. Ajá. Yo tengo duda en los casos en donde se hace la traducción de un lenguaje a otro A lenguaje. otro lenguaje. Ajá, ¿la parte de síntesis cambia o se sigue usando Sender? Tendría que ser acá. Por ejemplo, aquí sería lenguaje aquí cabal es lenguaje destino. Aquí tenemos el destino. Aquí se haría ese como que pasar de intermedio al destino. Aquí obviamente pues tenemos código máquina, ¿verdad? Es código máquina. Pero por lo regular es aquí. Digamos, si yo tengo el proceso de TypeScript a JavaScript, lo pasamos nosotros lo pasamos a código destino. Entonces es en este punto, ¿verdad? Entonces, si a ustedes en algún punto les piden una traducción en el siguiente curso de un lenguaje de alto nivel a otro alto nivel, es después del código intermedio, ¿verdad? En esta fase. Después de la fase 5, en lugar de código máquina, es el código lenguaje de destino. ¿Verdad? No sé si ahí respondí tu pregunta, Sí, Sander. ingeniero, gracias. Y ahí se Sí. seguiría usando el código de 3 direcciones y... Sí, la representación intermedia tiene que ir. Tal vez Sí, lo que habría que entender o estudiar eh, si es un código de 3 direcciones o es otro tipo de código que se va a utilizar. Por ejemplo, también está la representación por árbol. También se puede representar por un árbol, ¿verdad? Posiblemente en lugar de aquí recordemos, si se dan cuenta, es una representación intermedia. No dice código de 3 direcciones, es representación intermedia. Podemos representar por árbol, por medio de un árbol, ¿verdad? Entonces con un árbol, pues ya podemos hacer el pivote de mejor manera. Gracias, ingeniero. Entonces, ¿alguien no tiene otra duda?
Bueno, si alguien no tiene otra duda, pues básicamente estas son las fases del compilador, las 7 fases de compiladores, ¿verdad? Y siempre estudian, están en el libro. Si tienen alguna duda, me lo dicen. Por lo regular, esto siempre se pregunta en el primer parcial, ¿verdad? Siempre, el primer parcial por lo regular es parte teórica y parte práctica. Es el único parcial que tiene un alto porcentaje de teoría. Entonces, siempre se van a preguntar esto, ¿verdad? Pues les pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la salida del análisis semántico, o qué fase viene después del análisis semántico y cosas así, ¿verdad? Pero básicamente es esto. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? ¿Algún otro comentario? Ahora todo claro. Gracias, Rodrigo. ¿Y alguien tiene alguna otra duda por ahí? Y si no tienen dudas, pues damos por concluido el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ya empezamos a platicar un poco de qué es compiladores. Y ya en la siguiente clase vamos a platicar vamos a seguir viendo ahí un poquito más del mundo de compiladores, de qué es un compilador, en qué se aplican los compiladores, para qué sirven, ¿verdad? Antes de empezar a ver cosas ya más técnicas, ¿verdad? Y prácticas. Entonces, sin más que agregar, gracias por el día de hoy y nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. What is the NK?